Un saludo a todos, estamos muy agradecidos en nuestra Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda por esta grandiosa oportunidad y el gesto que ha tenido la Universidad de Tlaxcala de México en invitarnos a participar en el Congreso Internacional de Envejecimiento en América Latina. Para nosotros, desde nuestra Universidad Casa de Estudios Francisco de Miranda, en nombre de nuestro rector, el profesor Rubén Peroso y el profesor Miguel Peroso, vicerrector académico, también de nuestra socióloga Katiuska Chirinos, decana del área de Ciencia de la Salud, y en lo que me corresponde en esta oportunidad como directora del programa de gerontología, queremos compartir algunas de las experiencias que nos convoca en este congreso al cual hemos sido invitados. La doctora Claudia Mendoza nos ha solicitado esta oportunidad para poder compartir con ustedes algunas de las experiencias en el campo de la educación en la gerontología y nos invita bajo el tema de la gerontología, especialidad educativa. Y hemos querido darle una entrada como subtítulo a esta participación en el contexto de la Venezuela, una experiencia gerencial de modelos educativos para el adulto mayor en América Latina. Desde allí, en este contexto humilde, queremos compartir una maravillosa experiencia desde nuestra universidad. Quisiera comenzar por comentarles que el hecho del envejecimiento poblacional a nivel de Latinoamérica ha permitido que nosotros como países podamos implementar diferentes políticas, planes y programas en atención al adulto mayor. De hecho, la formación y promoción integral de las personas mayores pueda estar orientada con elementos que permitan la participación social y la socialización en el ámbito de la participación, por supuesto, de este adulto mayor y la familia y las comunidades en el hecho educativo. Hay un aspecto importante que también quisiera aclarar, y es que cuando hablamos de la educación con adultos mayores, hablamos de gerontología educativa. Y es bajo esta premisa cuando Peterson logró identificar en el año de 1976 la gerontología educativa como el estudio y la práctica de la enseñanza de los mayores durante el envejecimiento. Entonces podemos abordar el tema desde el estudio y la práctica y el envejecimiento, dos elementos verdaderamente interesantes dentro del estudio de Peterson. Más adelante, en el año 1980, este mismo autor ha señalado que es un intento por aumentar y aplicar los conocimientos que se tiene en base a la educación y el envejecimiento para alcanzar la mejora de la calidad de vida de estos adultos mayores. Entonces, volvemos a tratar el elemento de educación y estudio y envejecimiento como dos aspectos interesantes en el proceso de la gerontología educativa y la educación con adultos mayores. Posteriormente, en el año de 1978, Leeson y Almerino ha tratado de poder contextualizar lo que es la educación con mayores y ha utilizado un término que se llama gerontagogía. Este término de gerontagogía fue presentado en la Universidad de Évora en Estados Unidos. Entonces, aquí podemos darle, si se quiere, los primeros acercamientos al entender la educación gerontológica, entender la gerontología educativa bajo la conceptualización de un primer término que sería la gerontagogía. Ya para el año de 1983, Tyler introduce un nuevo término. Entonces nos vamos a encontrar con otro término bien particular y es el término de gerogogía. Este término de gerogogía lo ha referido Tyler como la educación de adultos mayores con otras personas de su misma edad. Evidentemente que entonces está claro que la educación o la gerogogía en el contexto de la educación con adultos mayores, llámese gerogogía, gerontagogía, está orientada exclusivamente a la enseñanza, el aprendizaje con adultos y adultas mayores. Grendending en el año 1985 refiere que es la especialidad de la gerontología en el ámbito más adecuado para ocuparse del tema de la educación con mayores. Fíjense que todavía está manteniendo la misma línea. Para 1986, Limieux hace una referencia bien particular y dice que no solamente es la práctica, no solamente es la teoría, sino que es una ciencia aplicada. ¿De quién? De la gerontología. Y dice que el objetivo principal de esta es el conjunto de métodos y técnicas agrupados y reagrupados de manera adecuada en un cuerpo de conocimientos en función y utiliza el término de discente para referirse a aquel adulto mayor como estudiante. Entonces ya hemos conocido algunos términos que son gerogogía y gerontagogía. A pesar de ello, existen diversos teóricos que han querido contextualizar este término y quisiera permitirme citar algunos de ellos.
de manera, si se quiere, cronológica. En el 1994, de Crow habla de andragogía. Si nosotros nos vamos al contexto del aprendizaje en todo lo largo de la vida, hablamos de pedagogía en aquella educación empleada con los niños, la andragogía dirigida a los adultos y la gerontagogía o geragogía dirigida a los adultos mayores. En 1976, que ya lo había referenciado de manera inicial en la presentación anterior, Peterson introduce el término de gerontología educacional, porque refiere en una tesis doctoral en la Universidad de Michigan que la importancia del aprendizaje con adultos y adultas mayores se halla enfocada en la ciencia de la gerontología bajo el concepto de la educación. En el año ya de 1978, Leza y Almerindo habla de gerontagogía. Fíjense que entonces estamos hablando de gerontología educacional y gerontagogía, dos términos verdaderamente interesantes que van desplazando al término de andragogía. En 1978, Hartford introduce el de geragogía, otro término. Y en 1983, Tyler habla de gerogogía. Ya van 4 términos bien interesantes, que todo dependiendo de su naturaleza y su aplicabilidad, cada universidad o casa de estudio decide cuál aplicar. De hecho, en la Francisco de Miranda, en el programa de gerontología, el término que más utilizamos es gerogogía. Y nos apoyamos también en las posturas e ideologías que Lourdes Bermejo en el texto de gerontología educativa, cómo diseñar proyectos educativos con adultos y adultas mayores, lo haya expuesto. Para 1983, Paradis introduce otro término. Ya fíjense que ya llevamos 4 términos bien interesantes. Habla de gerontopedagogía. Es poder hacer esa tónica entre poder interpretar lo que es el aprendizaje desde los propios conceptos, si se quiere, del aula de clase, a los conceptos propios de la naturaleza de la socialización. Para 1985, Grendening introduce otro término que se llama gerontogogía. Y para 1986, Limieux habla de gerontagogía. Entonces tenemos gerontología educacional como el área de conocimiento para lo que es la gerontología educativa, y gerontagogía, gerogogía, geragogía, y fíjense que todo esto dentro del constructo del entendimiento de los términos nos ofrece un campo bien rico para poder entender el aprendizaje con adultos y adultas mayores. A partir de la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento realizada en Viena en el año de 1982, se conoció la educación de la vejez especialmente para el desarrollo de la educación para la salud, y no solamente esta, sino también en el aspecto social y en el aspecto del ocio. Todo ello tiene que estar contextualizado en la calidad de vida de las personas adultas mayores. Y allí se presentó, si se quiere, 3 modalidades principales para la acción educativa en función de la tercera edad. La primera se halla enfocada en lo que es la actuación basada en las medidas preventivas para la preparación a la jubilación, porque la idea es que desde esta función o de esta situación que se habla de la jubilación, que para algunos teóricos es un rol sin rol, la idea es poderle dar escenario de aprendizaje y poderle dar una nueva oportunidad de aprender. La segunda modalidad es mejorar la situación de las personas ya jubiladas desde una acción o un contexto cultural y social. O sea que no solamente desde el punto de vista del aprendizaje, sino que desde esa acción de aprendizaje también lo puedan desarrollar en sus actividades diarias. La tercera modalidad se refiere a aquella actuación encaminada a educar a la sociedad en relación con el senescense o con la persona adulta mayor. La idea allí es que no solamente el adulto mayor cree los mecanismos de adaptación, sino también que la sociedad o el medio donde él se encuentra también pueda crear o pueda ofrecer espacios para esa actuación o participación. De hecho, en el texto de Bermejo 2010, que se titula Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con adultos y adultas mayores, hace referencia importante a la necesidad de poder integrar al adulto mayor que está jubilado en actividades sociales, educativas, recreativas y por supuesto comunitarias en su proceso de jubilación. Hay también otro hecho bien particular que convoca al entendimiento de la intervención educativa con adultos y adultas mayores dentro de lo que significa el contexto de la gerogogía, gerontagogía o geragogía. Estos modelos de intervención educativa con adultos mayores tienen 4 momentos bien interesantes. El primero es llamado el momento de rechazo. En este momento de rechazo se ha visto a la educación del adulto mayor como un despilfarro y a los adultos mayores como personas no productivas.
¿Cuándo en este contexto se puede entender esto? Cuando desde los primeros hechos de abordaje educativo con adultos mayores surgían diversas ideas que planteaban el por qué educar a los adultos mayores si no tienen ninguna otra cosa que ofrecer al país, o por qué educar a los adultos mayores si no hay nada en realidad con qué convocarlos. El segundo momento está desarrollado en los servicios sociales. De allí entonces se tomó como conciencia la participación del adulto mayor en los programas educativos. Y desde allí, entonces, estos programas educativos permitían ocupar el tiempo libre y el fortalecimiento de las relaciones sociales. Un poco lo que les decía hace un momento de poder ocupar al adulto mayor que está en su proceso de jubilación y que una vez jubilado pueda participar en su comunidad. Y de allí entonces está ese segundo modelo de los servicios sociales. El tercer modelo es el de participación, o sea que no solamente pueda ocupar su tiempo libre, sino que pueda desarrollar estrategias de intervención para optimizar su propia calidad de vida a nivel personal y poder explorar lo que son las capacidades personales, funcionales, cognitivas y sociales, y la creatividad, que es si se quiere, que es una actividad innata en la persona y que por supuesto en el adulto mayor también la podemos seguir explorando. El cuarto momento es la autorrealización. Si nosotros nos vamos a revisar a Abraham Maslow, también podemos ver que Abraham Maslow ubica la autorrealización como la cúspide de las necesidades de la persona, y podemos alcanzar esa autorrealización a partir del desarrollo de actividades educativas. Serían actividades formativas para alcanzar la optimización de las capacidades humanas. De hecho, Bermejo, en el texto de Gerontología Educativa en el año 2004, habla precisamente de poder potenciar las capacidades y las habilidades y destrezas del adulto y la adulta mayor sin importar, en este caso, la condición, siempre y cuando la persona mayor manifieste su deseo y su derecho de seguir aprendiendo. Hablar de gerontología en el caso educativo, ya sea gerontagogía, jeragogía, jerogogía, cualquiera de estos conceptos que al inicio de esta intervención hemos ido tratando, es hablar precisamente de la educación a lo largo de la vida. De hecho, el informe de Jacques Delors presenta un escenario bien interesante en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y es que en esta comisión internacional planteó el escenario de la educación para el siglo XXI y ha planteado tres grandes desafíos. Primero, contribuir con un mundo mejor, o sea, un escenario bajo el contexto de un envejecimiento poblacional que vivencia en nuestros países de América Latina, que contribuya con el desarrollo del adulto mayor. Nosotros necesariamente tenemos que desarrollar una habilidad bien importante, que es el poder del habla y también el poder de la escucha para poder potenciar el aprendizaje. El segundo es el desarrollo humano sostenible, poder también darle la capacidad y la oportunidad al adulto mayor que aún en su proceso de jubilación o aún cuando sea jubilado pueda aportar al país todas sus ideas, creatividades y actividades que sean en pro de en este caso, del desarrollo del propio país. Y la tercera, que sería el entendimiento de los pueblos mediante la democracia efectiva. Hay un trabajo bien interesante que se ha hecho en función de esto, y es que se puedan idear, si se quiere, programas y proyectos que más adelante los voy a especificar, de los que está desarrollando mi país en función del aprendizaje con adultos y adultas mayores. En este informe de Delors también se planteaban 4 pilares fundamentales. Cada una de las, si se quieren, de las explicaciones que les estoy dando y que estoy compartiendo con ustedes, es la plataforma para poder hacer transferencia entre estos escenarios que les estoy planteando y poderlo traspolar a lo que es el gerontólogo como educador. Estos pilares de la educación del siglo XXI que plantea Delors habla también de cuatro aspectos. Ustedes dirán, pero bueno, la profesora presenta 3 momentos y tal. He querido compilar en esta presentación tanto el proceso evolutivo de la educación con mayores como los hallazgos y las oportunidades que se han dado. Y creo que ha sido una compilación suficientemente entendida de muchas revisiones documentales que les pueden servir a ustedes como oportunidad para poder intervenir en cualquiera de los escenarios, ya sea educativo, social, recreativo, cultural y hasta multiétnico, para atender la educación con los adultos mayores. En estos pilares de la educación
hay 4 elementos bien importantes. El primero era aprender a aprender. Es decir, que el gerontólogo, a partir de la educación, pueda estar preparado para poder mostrar una plataforma de conocimiento para que el adulto mayor pueda entender los distintos contextos en el ámbito, si se quiere, de los temas actuales, y que no solamente esté basado en las situaciones del entorno, sino también en la situación de conocimiento. Aprender a hacer significa en la planificación educativa de un gerontólogo el aspecto procedimental, que no solamente vaya desde el hecho de conocer, sino que ese conocimiento lo pueda llevar a la práctica. El tercer elemento es aprender a convivir, que eso que aquello que ha conocido, que lo ha llevado a la práctica, también sirva para las relaciones con los otros. Y el último elemento, que es aprender a ser, enfocado en la integralidad de la persona. Entonces, si este escenario planteado desde una visión integrada en el conocer, hacer, convivir y ser, nos va a estructurar una planificación educativa que nosotros aquí en Venezuela, a partir de la construcción de un objetivo, por ejemplo, un objetivo didáctico con adultos y adultas mayores, es poder hacer que en este propósito didáctico el aprender a conocer signifique, en este caso, la condición dada, que sería el aspecto conceptual, la conducta esperada, que sería el aspecto actitudinal, y el patrón de rendimiento, que sería el aspecto procedimental. Cada uno de estos elementos en los propósitos educativos que nosotros planteamos en nuestro país van a perfilar lo que significa esos 4 elementos del informe de Delors, o de los 4 pilares de la educación planteados en el adulto y la adulta mayor. Cuando hacemos esta planificación educativa, también hacemos intervención educativa. Y Orduna y Naval, en el año 2001, en el texto de Gerontología Educativa, hablan de la intervención educativa como el conjunto de técnicas apropiadas para colocar al hombre en una posición de validamiento, es decir, darle valía o valor a la persona por sí misma. Es una forma de acción social que está encaminada a poner al hombre en una posición tanto personal como social elevada, y que todo esto se halle en relación con la situación pasada. Hay también otra relación que tiene que ver con la intervención socioeducativa, y estos son los factores de autoperfeccionamiento educativo. Hay 4 factores para autoperfeccionamiento. El primero es aprender a aprender. Yo espero que no vaya muy rápido en este conversar, porque realmente aquí en Venezuela nosotros hablamos bastante rápido. Entonces, aprender a aprender nos invita a tener la capacidad de humanizar el proceso de aprendizaje. Y el primero, la satisfacción de aquello que ha ido descubriendo. Si nosotros en nuestro trabajo con adultos y adultas mayores, nosotros tratamos de explorar esas capacidades que tiene el adulto mayor de inventiva y de innovar cada día, nosotros estamos dando inicio al primer proceso de autoperfeccionamiento, que sería el aprender a aprender. El segundo, que es el interaprendizaje, es que de eso que he aprendido, fíjense cómo se conecta tanto los 4 pilares de la educación con esto mismo que estoy conversando ahora. En el interaprendizaje, como segundo factor de autoperfeccionamiento, nos ofrece la interacción y transformadora del medio con otro. Entonces, lo que conocemos podemos transformarlo, y que eso nos va a permitir adquirir los conocimientos en cada momento en la medida que nos vamos relacionando. El tercer factor de autoperfeccionamiento es la educabilidad. La educabilidad, entonces, es la mejor argumentación para poder decir que es la adquisición mediante el autoaprendizaje y la superación continua de este propio aprendizaje del día a día. Educabilidad, en términos sencillos, se haya enfocado al significado de aprender a lo largo de la vida. Y el otro, que es el aprendizaje autodirigido, no es más que el reconocimiento de las capacidades y las potencialidades del adulto mayor, que el gerontólogo debe estar al tanto de reconocer cada una de esas y tomar en cuenta también los cambios morfofuncionales que ocurren con la edad. Hay un texto que publicamos humildemente en el 2013 que se llama Gerontología Ciencia para la Vida. En este texto de Gerontología Ciencia para la Vida hago referencia a lo que es el aprendizaje con adultos y adultas mayores, y dentro de ese aprendizaje con adultos y adultas mayores digo que en la medida que el adulto y la adulta mayor haga referencia a sus capacidades, habilidades y destrezas a lo largo de la vida, que es lo que voy a continuar conversándoles,
podrá minimizar los posibles padecimientos que se puedan presentar con la edad. Los factores estos de autoperfeccionamiento que ya les he ido mencionando, también en el educador gerontológico, a través del mismo proceso de la gerontología como praxis educativa o de gerontología, lo podemos enfocar tanto en el aspecto cognitivo, motivacional y social. Aquí en el aspecto cognitivo quisiera detenerme porque, de hecho, en el aspecto cognitivo es el primer hecho interesante e importante para el aprendizaje. Y con él se pueden minimizar las distintas situaciones problemáticas que ya les comenté, pueden padecerse en la vejez. El primer proceso cognitivo que nosotros a veces descuidamos es la atención. Y de hecho, yo siempre cuento esta anécdota cuando estoy con adultos y adultas mayores y cuando estoy con mis estudiantes, por el hecho de que a veces nosotros descuidamos lo que es este primer proceso cognitivo de la atención. O como yo le digo a mis estudiantes, ¿acaso en alguna oportunidad no te dicen, mira, presta atención? O le dan aquí, porque a algunos le dan de cocorronazo, ¿no? Cuando no quiere aprender algo, ¿no? Entonces le dicen, mira, no ha aprendido porque no tiene atención o porque no presta atención. Entonces, si la atención es el primer proceso cognitivo, evidentemente que es el proceso más importante que le sucede al resto de los procesos que les voy a mencionar a continuación. La atención como primer proceso cognitivo se divide en atención sostenida, atención selectiva y atención dividida. La atención sostenida no es más que la capacidad que tiene el ser humano en extraer del medio exterior aquello que le interesa y lo extrae a través del medio exterior por los sentidos. Esto que extrae del medio exterior lo almacena en su cognitivo y a través del proceso selectivo puede escoger de aquello que ha extraído del exterior lo que más le interesa. De eso que más le interesa, a lo mejor aprende muchas cosas, pero no todo lo que ve en el día a día le es realmente interesante. La atención dividida es que, aparte de aquello que ha extraído, que ha guardado en su cognitivo, que ha sido lo más importante, puede él utilizarlo para alguna actividad de la vida diaria o lo puede utilizar en función de aprender o en función de poder enseñar a otros. Pero hay si se quiere, dentro de la atención sostenida, selectiva y dividida, hay un proceso que realmente viene a trastocar este primer proceso de atención y se le llama cambio de atención. Es cuando por lo menos nos encontramos leyendo o aprendiendo algo y entonces nuestros pensamientos se van hacia otro lado y entonces nos perdemos y a lo mejor estamos haciendo lectura de algún texto interesante, pero después nos acordamos que dejamos en la olla montado o que nos falta buscar a aquella persona o que no nos vinieron a buscar o que tenemos que hacer otra cosa. Ese momento en que nos distraemos se le llama cambio de atención y si nosotros no tomamos conciencia de ese cambio de atención, va creándose en nuestro cognitivo esos espacios, si se quiere, abiertos o algunos le llaman lagunas mentales, otros le llaman distracción, que rompe o irrumpe con el normal funcionamiento de la atención sostenida, selectiva y dividida. Entonces nosotros decimos, yo me leí todo un libro, entonces tú le preguntas, ¿y qué leíste? ¿De qué trataba el libro? No sé, no me acuerdo de qué trataba el libro. Entonces, aparte de ser analfabetismo funcional, entonces hablamos de esa distracción que hay en ese mismo proceso de aprendizaje. Entonces, debemos ser cuidadosos en poder detectar cuando el adulto mayor dentro de ese proceso de aprender diariamente o en las actividades como gerontólogo hacemos, ocurre ese interín de distracción. La memoria que ya la conocemos, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la a corto plazo, bueno, lo que cotidianamente nosotros vamos aprendiendo y la a largo plazo es la que ha resultado del proceso de atención que ya les expliqué y que haya sido almacenada. La inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada que ya nosotros hemos manejado suficientemente y que sobre todo la inteligencia cristalizada está enfocada en la experiencia y es la que no se pierde en el adulto mayor, no a diferencia de la inteligencia fluida. Y que de hecho la inteligencia cristalizada se haya reforzada por la sabiduría que nosotros entendemos cada día.
El segundo, que son los aspectos motivacionales, ya son intrínsecos o extrínsecos. El intrínseco, bueno, relacionado con la superación, los intereses que tengan los adultos mayores y sobre todo la salud. Cuando hagamos alguna actividad educativa, consideremos la salud del adulto mayor y por supuesto el interés. Yo siempre le digo a mis estudiantes que el éxito de un programa educativo se gesta en el interés y la motivación del adulto mayor, no en los intereses propios del estudiante de gerontología por cumplir una actividad educativa o una calificación por una unidad curricular. Y la extrínseca, que es la segunda, esta se halla dentro de la promoción social y por supuesto que a lo mejor los factores de ingreso económico le pueden motivar a desarrollar un aprendizaje de alguna situación o algo que les genere un ingreso. El tercer factor es las relaciones interpersonales con las familias y la jubilación y por supuesto la adaptación al entorno como nuevas tecnologías o temas de actualidad. Por ejemplo, ahorita las nuevas tecnologías de información y comunicación, el uso del teléfono, del computador, y todo esto lo podemos medir a través de la validez ecológica que Bermejo en el 2004 lo señala como aquel hecho de medir las habilidades y funcionamiento intelectual en cuanto a las competencias sociales y las actividades de la vida diaria que desarrolla el adulto y la adulta mayor. El educador gerontológico tiene un saber profesional que se haya enmarcado en el conocimiento de la materia o el conocimiento teórico práctico, el conocimiento gerontagógico o jeragógico que está explicado en la agenda expresa. Ustedes recuerdan cuando ahorita les refería sobre cómo elaborar un plan educativo, y dentro de ese plan educativo les hablaba de cómo desarrollar un objetivo didáctico. Así como estoy compartiendo con ustedes esta experiencia, también las comparto con mis estudiantes. No solamente es hablar o explicarles lo que significa la teoría y entender la gerontología en el ámbito educativo, sino también fortalecer la capacidad cognitiva de nuestros estudiantes y hacer ese llamado de atención que ya lo expliqué ahorita. También el conocimiento del entorno, aprovechar las capacidades y el entorno del adulto mayor. Cuando nosotros hagamos el plan educativo con adultos y adultas mayores, debemos también tratar, como les dije, no solamente el objetivo didáctico enfocado en la condición dada, que es la parte, si se quiere, de la planificación, el aspecto conceptual, la conducta esperada, que sería lo actitudinal, y el patrón de rendimiento, que sería el aspecto procedimental, sino la postura del ser, poder crear un ciudadano nuevo a través de lo que nosotros podemos practicar en el proceso educativo. El conocimiento de sí mismo es que a partir de la educación nosotros podamos también explorar esas capacidades y esa vocación del propio estudiante de gerontología en el ámbito educativo. Y el conocimiento empírico, que es poder manejar las situaciones de entorno o situaciones de conflicto que puedan presentarse en la educación. Un gerontólogo en el ámbito educativo, para poder hacer la praxis de la gerencia, en este caso educativa, que algunos le llaman en el aula de clase, otros le llaman la gerontagogía o la gerontología educativa aplicada, cualquiera sea la naturaleza para entender el hecho educativo en el ámbito de la gerontología, debe ser fortalecida por varios valores. El primero, que debe ser proactivo. Debe mantener buen humor. Ustedes se imaginan a un gerontólogo que esté en un proceso educativo y esté así: ustedes saben, vamos a aprender hoy esto, o por lo menos les hable de mantener un buen humor y resulta que tú le abres y le dices buenos días y le dices que tienen de bueno. Una cosa así por el estilo. Entonces debe mantener el buen humor, ser creativo, ser mediador más que solamente facilitador, y tener capacidad resolutiva, como lo dije anteriormente, ser empático, ser ético, entre otros aspectos. La idea es poder entender el aprendizaje con adultos y adultas mayores, y de hecho tuve la oportunidad de participar en una propuesta con un diario de circulación regional que se llama Nuevo Día, aquí en Coro, Estado Falcón, que es donde nos encontramos ahora, que publiqué, se llama Manual de Buenas Prácticas Gerontológicas, Cómo Vivir Feliz más de 100 años. Este manual, que fue encartado en un periódico de circulación regional, permite a las personas adultas mayores, dado que está escrito de hecho con letra suficientemente grande para que pueda ser leído. De hecho hay un extracto que quisiera compartir con ustedes,
que lo publicó aquí, dice: la capacidad y manera de funcionar en los múltiples campos, especialmente el educativo, incluyen el cognitivo, el social, espiritual y el emocional, teniendo comportamientos adecuados a la edad basados en los estilos de vida sanos y, por supuesto, envejecer activa y positivamente como función esencial del hecho educativo con adultos y adultas mayores. Hay varias experiencias que nosotros como modelos educativos también tenemos en Venezuela, y una de ellas es la gerontología educativa para el educador gerontológico y la intervención socioeducativa con adultos mayores. Esta experiencia resultó de la necesidad de actualización de una unidad curricular, y de allí se hizo un proceso de actualización de una propuesta de una unidad curricular a favor de esa competencia del educador gerontológico. Nuestro programa de gerontología nació el 4 de julio de 1984 y de hecho es, hasta el momento, según lo que he ido investigando, la Universidad Francisco de Miranda ha sido la primera universidad en América Latina que ha gestado la gerontología. De hecho, en el texto de Pensando en las organizaciones con las imágenes de Gareth Morgan, que es un texto que he publicado este año, ahí hago una referencia de cómo la Universidad Francisco de Miranda hace un aporte significativo a Latinoamérica en el proceso de la gerontología y en el ámbito especialmente educativo. En el contexto de la gerencia en educación, desde la Francisco de Miranda, apostando por la educación gerontológica, existe una relación directamente proporcional de esta gerontología como ciencia para la vida, presidida por una imagen de productividad, y se perfila en la interpretación de la gerontología en el aprendizaje, la educación y la gerencia en nuestra universidad como casa de estudio. La situación, otra de las experiencias que le podemos compartir es la educación gerontológica como propuesta comunicacional para el buen envejecer. Esta surgió de la necesidad de actualización gerontológica con grupos etarios de distinta naturaleza y la utilización de los medios de comunicación que hemos publicado allí, que les pueden servir a ustedes también de referencia para hacer un trabajo gerogógico, gerontagógico o de la gerontología educativa más aplicada en productos, por ejemplo, como artículos de prensa, que ustedes los pueden citar en la columna de Gerontología al Día a través de la dirección electrónica www.nuevodia.com.be. Unos micros radiales de Gerontología al Día que también hemos difundido a nivel regional y a nivel nacional, que están en esta oportunidad en Radio Nacional de Venezuela. Programas de TV, que es también de gerontología educativa, presentados por TV UNEF, que es la televisora de nuestra casa de estudio. Y también blogger o también producciones científicas y publicaciones de Gerontología al Día. Otra experiencia es la educación gerontológica con adultos mayores de 28 de julio de Coro Estado Falcón. Allí se convocó la necesidad y el desconocimiento fue el desconocimiento del envejecimiento activo, y se presentaron talleres de habilidades sociales, cognitivas y culturales, utilizando como técnicas para este trabajo como asambleas de ciudadanos, lluvias de ideas, jerarquización, diagnósticos y respaldo. Dentro de los productos que desarrollaron con estos adultos y adultas mayores fue el fortalecimiento de las capacidades cognitivas, que ya recuerden las capacidades cognitivas que hablé ahorita, de la atención y de la memoria, y la atención sostenida, selectiva y dividida. La creación de grupos de danza y teatro, la creación de gerohuertos y el reconocimiento a nivel regional y nacional. Otra fue la gerontología educativa como acción transformadora para el desarrollo integral del adulto mayor. Las necesidades fueron la de formación gerontológica, de envejecimiento activo, la utilización también de los medios de comunicación y estrategias de campo que permitieron crear un comité de adultos mayores, la producción de micros radiales con adultos y adultas mayores, la producción de un periódico comunitario y también de un libro artesanal. Otro ejemplo es el aprendizaje creativo con jubilados y pensionados de educación, y la necesidad estuvo basada en la estimulación cognitiva, la ocupación del tiempo libre, y se desarrollaron actividades de manualidades, aplicación de test, propuestas de estimulación cognitiva, entre otros. Eso lo desarrollamos la licenciada Bexa Itoyo, mi persona, en un trabajo como tal multidisciplinario. Los productos fue la creación de un club, la creación de un grupo de adultas mayores como charros, y la creación de grupo de teatro, fortalecimiento también de la recreación y el reconocimiento regional y nacional. Otra investigación
que también nos sirve para entender la educación, es la educación ambiental con adultos y adultas mayores de la licenciada Belén Cáceres, que permitió reconocer el aprovechamiento biológico, psicológico y social del entorno del adulto mayor y también a nivel espiritual, y hubo el reconocimiento de las capacidades intelectuales del adulto y la adulta mayor, activo y productivo. Otra de las experiencias fue un programa de atención al personal jubilable de la UNEF. La Universidad Francisco de Miranda, de hecho, es la única universidad del país que prepara al personal que se va a jubilar. Y esto a través de un trabajo multidisciplinario, acompañado con la profesora Marina Ferrer, desarrollamos hasta julio de este año un programa de preparación a la jubilación, y este programa de preparación a la jubilación, como primera universidad en el país, permitió reconocer las capacidades funcionales y el desarrollo de la segunda ocupación. Yo no sé si ustedes recuerdan que una de las funciones nuestras es poder potenciar las capacidades de las personas mayores también en su proceso jubilatorio, como comencé esta intervención o esta conferencia o este compartir de saberes con ustedes. También la ley de los servicios sociales, que a nivel del INAS, como Instituto Rector de las Políticas en materia de atención al adulto mayor, tenemos en nuestro país, creó la Universidad del Adulto Mayor. Esta Universidad del Adulto Mayor permite que el adulto mayor pueda, siendo jubilado o no, desarrollar su intelecto, su creatividad, su imaginación y también sus capacidades creativas, sus capacidades funcionales, motoras y cognitivas, en pro de su bienestar y su calidad de vida. Y ellos egresan a partir de cursos que permiten también hacer una segunda ocupación. En nuestro país, a través del proceso de inclusión escolar, por mucho tiempo estuvo relegada la participación del adulto mayor. Y no es sino hasta el año 2000, cuando a partir de los nuevos diseños de educación bolivariana venezolana, se empezó a implementar 3 misiones interesantes. La misión Robinson, que permitió al adulto mayor poder dejar a un lado esa dejadez del no aprender, y muchos adultos mayores que habían dejado de ir a la escuela retomaron las aulas de clases y pudieron comenzar a este proceso de lectura y escritura. La segunda, que es la misión RIVA, el proceso de inclusión en el sistema educativo de educación media para salir como bachillerato, como bachillera, que nosotros le llamamos bachillera a los que salen ya próximos a entrar al nivel universitario. Y la tercera, que es la misión Sucre, que permite la inclusión de las personas en el ámbito universitario, y también el adulto mayor ha sido partícipe. De hecho, nosotros en la Francisco de Miranda hemos egresado hasta el momento 4 adultos mayores como gerontólogos en nuestro país, y en la Universidad Francisco de Miranda hay 7 adultos mayores egresados en varias carreras de las que ofrece la Francisco de Miranda, ya sea gerontología, educación, deporte e informática. El proceso, todo esto nos ha permitido a nosotros reconocer estas necesidades de actualización, y por supuesto, como profesional de la gerontología, este abordaje en materia educativa se desarrolló o se fortaleció a partir del proceso de revisión curricular que estamos desarrollando con la conformación de los comités de revisión de los componentes psicosocial, gerontológico e instrumental, y por supuesto de prácticas gerontológicas integrales, desarrollado a través de mesas de trabajo, revisión de la filosofía de gestión, actualización del pensum de estudios, revisión epistémica, consulta a egresados y estudiantes. Cada una de estas revisiones, y desde la plataforma que ya les he comentado, del envejecimiento poblacional, que les dije hace un momento, cuando comenzamos la intervención, en la necesidad de fortalecernos a través de programas y proyectos ofrecidos a la comunidad. En la actualidad estamos en el proceso de actualización y de fomento de maestrías en gerencia en gerontología, maestrías en intervención gerontológica, una especialidad en atención gerontológica sanitaria, el programa de prejubilación que ya les mencioné, el programa de formación gerontológica, el fortalecimiento de la unidad de investigaciones gerontológicas como única unidad de investigación en el país, y por supuesto la revista Gerociencia, que este año tuvimos, a Dios gracias, la primera publicación de la revista, y de la cual nosotros podemos disponer, y que de hecho estamos siendo enviados a esta Universidad de Tlaxcala. Para nosotros ha sido de gran placer poder compartir humildemente algunas de las experiencias que en el campo de la gerontología hemos ido trabajando, lo que significa poder estrechar lazos, no solamente desde nuestra Universidad Francisco de Miranda, sino también poder potenciar las relaciones
multidimensionales y sobre todo multicéntricas que desde nuestra Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y a través de un humilde trabajo que desarrollamos en el programa de gerontología podamos ofrecer a América Latina en función de potenciar el envejecimiento de nuestros países y, por supuesto, las relaciones institucionales con la Universidad de Tlaxcala como anfitriona de este evento. Quisiera finalizar con un pensamiento de Albert Einstein, que señala que el arte más importante del maestro es provocar la alegría en la acción creadora y en el conocimiento. Pienso que, como gerontóloga, debemos cuidar todo lo que decimos. La palabra tiene evidentemente una fuerza, la palabra tiene evidentemente un poder. La palabra nuestra como gerontólogos y como educadores gerontológicos tiene vida. Y nuestra palabra como un ser vivo puede construir o destruir. Que cada una de nuestras palabras como educadores sirva para construir una nueva sociedad, un nuevo escenario y una nueva manera de ver la gerontología, la vejez y el envejecimiento en función de entender que el adulto y la adulta mayor tiene capacidades para enfrentar el mañana desde sus propias razones y desde sus propios intereses, y nosotros, los gerontólogos del mundo, tenemos la posibilidad de hacer creer este hecho. Para cualquier información o contacto, pueden escribirme al correo investigacionsandraquintero@gmail.com. En verdad, agradecida desde el programa de gerontología y nuestra Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, aquí con mucho agradecimiento para ustedes en la Universidad de Tlaxcala y las universidades que están en este maravilloso congreso.